Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, que Dios les bendiga. Enorme gusto saludarles, es el programa Lanzando la Red y en esta oportunidad nos toca leer el Evangelio que corresponde al día sábado 9 de noviembre. Bendiciones, que nuestra Madre Santísima los acompañe en esta maravillosa tarde. Esperamos que hayan tenido una semana llena de bendiciones. Bienvenidos. Vamos a leer el Evangelio, comenzando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis como mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús les contestó: «Destruiré este templo y lo construiré en 3 días». Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acercaron y se acordaron de lo que había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos sean cada uno de ustedes, amados hermanos. La palabra de Dios, el Evangelio de hoy, nos habla de un par de cosas. En la costumbre de los judíos en el templo, se acostumbraba intercambiar monedas, porque había gente que venía de otros pueblos, de otras ciudades, de otras regiones, y usaban dinero diferente al que era aceptado en el templo para las ofrendas. Y Jesús no condenaba aquello, porque la gente que venía al templo como de costumbre para ofrecer ofrendas tenía que cambiar su moneda extranjera para la moneda que era aceptada en el templo. Y también hay personas que tenían que dar una ofrenda como de una ovejita, o como de una paloma o un pichoncito. Entonces también la gente, en vez de traerlo desde su lugar de origen, traer su propia paloma, traer su propio buey, su propia oveja, lo compraba allí mismo, pero con la moneda que ya habían intercambiado. Era la costumbre de toda la gente que iba al templo, tenía que cambiar su dinero. Pero Jesús sabía perfectamente
que ya había corrupción en el corazón de los cambistas, de los mercaderes, de los que vendían palomas, de los que vendían bueyes y de los que vendían corderitos para la ofrenda en el templo. Ya había cierto compadrazgo entre ellos. Mucha gente humilde quería vender sus ovejas, vender sus palomas para hacerse de algún ingreso. Los judíos ya le cobraban algo extra, le extorsionaban a la gente. Para poder entenderlo en términos modernos, existía ya la extorsión, nada menos y nada más que en el mismo templo, por gente sin escrúpulos, por gente sin vergüenza. Entonces la gente que quería vender aquello, quería vender sus palomas, sus bueyes, sus ovejitas, para hacerse de algún ingreso, pues ya tenían su reglamento. Hay cierta palanca, cierto compadrazgo, que solamente una lista de personas privilegiadas podían vender aquello en el templo, y los cambistas, en vez de pagar bien justamente, pues estaban pagando menos. Cada día en los tiempos de Jesús se estaba devaluando el cambio, de tal forma que la gente que venía de lejos para llevar su ofrenda al templo estaba entregando más de lo necesario y recibiendo tan poco. Jesús mira eso y entonces se prepara un azote. En Guatemala lo conocemos como chicote. Es como una cadena, un lazo, una soga enrollado para azotarlos y castigarlos y sacarlos de allí, porque convirtieron a la casa de Dios en un lugar de corrupción. Convirtieron al templo en un lugar ya definitivamente donde hay engaño, hay mentira, hay violaciones a los derechos de la gente pobre que quería vender allí. Hay violaciones a los derechos de la gente que venía de lejos a ofrecer su ofrenda al templo, donde entregaba más dinero y a cambio recibía menos. Por eso Jesús se enojó y entonces los expulsó del templo, tiró las mesas de los cambistas, los que vendían palomas, los que vendían bueyes y ovejas. ¿Te das cuenta, amado hermano, cómo son las cosas? Ir a vender en el templo era la costumbre. Ir a tener tu mesa de cambio en el templo era la costumbre. Jesús no denunciaba, no iba en contra de aquello. Iba en contra de un sistema de corrupción que ya existía en el tiempo de Jesús. Él denunció ese sistema de corrupción. Jesús instauró un nuevo reino, un nuevo sistema, el sistema de la inclusión, el sistema de tomar en cuenta a la viuda, al enfermo, al pobre, al niño, al desvalido, al extranjero, al forastero. Todos para Jesús eran parte de la sociedad y todos tenían derecho de estar en el templo, tener su puesto de cambio, tener su puesto donde vender sus bueyes, sus ovejitas, porque mucha gente tenía que llegar en la fiesta de los judíos para ofrecer ofrenda al templo. Pero desde los tiempos de Jesús, Él fue en contra de todo sistema de exclusión, todo sistema que violenta los derechos de los pueblos. Esto es política que se mira actualmente en nosotros. Los gobiernos violentan los derechos del pueblo. Los gobiernos tal parece que solamente llegan a gobernar para un grupo de élite. Tienen compadrazgos. Lo hemos visto en las alcaldías de nuestro pueblo, donde el alcalde
solamente tomó en cuenta los que son de su agrado. Solamente tomó en cuenta aquellos que cree que cumplan sus intereses. Pero la gente honesta, pues no lo toma en cuenta. Ese sistema lo denunciamos en el nombre de Jesús. La Iglesia Católica lo denuncia en el nombre de Jesús. Jesús lo dijo en el templo: no conviertan la casa de mi Padre en un lugar de corrupción. Y lamentablemente, también dentro de nuestra iglesia lo tenemos que decir. Existe en cierta manera una mentalidad de exclusión. Es difícil para los líderes que no han abierto su corazón a la luz, no han tenido un proceso de conversión, porque se puede estar en la iglesia y no estar convertido. Se puede estar en la iglesia y seguir siendo un sinvergüenza. Sí, es importante decirlo y lo decimos con toda la claridad. Les decimos en el nombre del Señor, hay que abrir nuestro corazón. No seamos como esos judíos en los tiempos de Jesús que convirtieron el templo en un lugar de corrupción, que convirtieron el templo en un sistema de exclusión como lo que vivimos hoy en día. La gente apoya sistema de exclusión cuando el reino de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, debe ser un evangelio de inclusión. Todos los católicos cristianos, todos los que creemos en Cristo Jesús, debemos promover un sistema que incluye a todos. Escucha bien, Jesús apostó por los pobres, incluyó a los enfermos, a las mujeres, a las viudas, a los leprosos, a los publicanos, a los pecadores, gente que era rechazado por el sistema de Roma en aquel tiempo, por el sistema político y religioso en aquel tiempo. Los sacerdotes, los maestros de la ley, los escribas, los fariseos, juntamente con un poder político, se unían para presionar al pueblo. Denunciamos ese sistema actualmente. Lo denunciamos en el nombre del Señor y pidamos a Dios que los gobiernos cultiven y promuevan sistema de inclusión. Señor, hoy pedimos que tú bendigas a los países, que le des sabiduría a Donald Trump, que ha ganado y que ya va a llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Dale sabiduría para gobernar con un sistema de inclusión, no promover divisiones, no promover temas de color o temas de gente que ha venido lejos, que también tiene derecho de estar aquí, y nuestros pueblos en América Latina. Señor, te pedimos para que le des sabiduría a cada uno de ellos y que promuevan un sistema de inclusión para que Jesús no tenga que tomar un azote y nos agarre a chicotazos, para que aprendamos a conformarnos, a comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Que la Virgen Santísima interceda por nosotros, que nuestra Madre Santísima nos tome de la mano y presente nuestras peticiones ante Jesús para poder vivir de acuerdo al corazón de Jesús, para poder vivir de acuerdo al amor, al servicio, al plan de Dios. Y vamos a denunciar todo sistema que violenta los derechos del pueblo de Dios. Que Dios les bendiga. Hasta una próxima ocasión.